Pese a tratárselas más de las veces de menudencias textuales, es de sobra conocida la importancia que posee la literatura de cordel en el análisis de las estrategias de clientelismo, que nos permiten reconstruir redes sociales, políticas y literarias de lo más variado. Las escritoras, al igual que los escritores, compartían espacio de promoción participando en justas, certámenes, concursos poéticos o dando noticia de entradas reales, fiestas, epitalamios, natalicios, velaciones y epitafios, aprovechando la inmediatez y lo efímero de las hojas volanderas. En este sentido, como señaló hace algunos años Marín Pina, las mujeres encuentran en los pliegos un medio accesible para su afirmación como poetas, para conformar su base autorial y para llegar en definitiva, de una forma rápida y económicamente asequible, a un gran público. Por otra parte, muchas de estas piezas podían entenderse como pliegos o cuadernillos de un potencial libro de poesía, como tendremos ocasión de comprobar con uno de los ejemplos que aduciré. Con todo, y a diferencia de lo que sucede con los escritores, el uso de los pliegos de cordel por parte de las autoras es muy reducido. No existen, o al menos no conservamos, obra alguna del siglo XVI. A partir del 600, especialmente en la segunda centuria, comenzamos a encontrar algunos casos notables, pero ciertamente habrá que esperar al siglo XVIII para compilar un corpus de cierta entidad. Dado el espacio de tiempo con el que cuento en esta presentación, he decidido centrarme en 4 casos concretos, 2 del 600 y otros tantos del 700, en los que podemos valorar tanto la materialidad y provecho literario de estas humildes obras como los vínculos y relaciones de mecenazgo que se les asocian. En el verano de 1640, el jesuita Juan de San Miguel se deshacía en elogios en su aprobación al amplio poema que doña María de Estrada había compuesto a la entrada en México del nuevo virrey don Diego López Pacheco. He leído, y más que leído, he admirado en esta relación de doña María de Estrada y Medinilla el término a que puede llegar lo sublime, conciso y numeroso de lo heroico y lírico, y tanto más admirable en tal sujeto, cuanto menos inimitable aún de más varonil estudio. Y sustentaba su encomio echando mano del tópico catálogo de mujeres ilustres. La relación surge, según indica la autora, por la curiosidad de una religiosa, prima mía, por serla tan imposible el ver la entrada del recientísimo señor Marqués de Villena, gustó de saberla por relación, obligándome a escribirla. Y se le dedica a la señora doña Antonia Niña del Castillo, esposa de don Nicolás Antonio de la Barreda, uno de los caballeros que con mayor atención y lucimiento asistieron a la celebridad de aquel día, señalará. Pero al margen del marcado ámbito efímero en el que se desarrolla, estancias de una monja diletante real o retórica y dedicada a una noble, lo más resaltable de esta composición de 400 versos en silvas, consonantes o viejos es que se inserta en una obra mayor, El viaje de tierra y mar, feliz por mar y tierra, en la que el doctor Cristóbal Gutiérrez de Medina, abogado de la Real Audiencia de México, cura de su catedral y al postre capellán del Marqués, compila todos los textos surgidos con motivo de la llegada del nuevo virrey. En este sentido, resulta curioso comprobar cómo el apremio temporal, la entrada tuvo lugar el 28 de agosto y la licencia de la relación está datada 7 de septiembre, debió obligar a la intervención de 2 impresores, Juan Ruiz y Francisco Robledo, lo que explica que cada texto posea su propia portada, creando una obra colectiva en forma de falso facticio. Apenas un año más tarde, volverá a ver luz este mismo volumen, sin pie de imprenta, promovido ahora por la Compañía de Jesús de México, que había jugado un papel primordial tanto en la celebración de los fastos como en su difusión. De nuevo colaboran 2 impresores en su edición, Francisco Robledo y la viuda de Bernardo Calderón, y se compila la relación de María de Estrada y Medinilla sin los paratextos. Se elimina la aprobación de Juan de San Miguel, la licencia de impresión del doctor Diego de Guevara y Estrada, quizás emparentado con la autora, y la dedicatoria. La supresión de los preliminares legales resulta muy interesante porque tan solo los poseía la obra de nuestra autora, en la versión príncipe, de manera que su eliminación en esta segunda versión jugaría a favor de la uniformidad del volumen. En este sentido, podemos incluso conjeturar el que la relación de esta de Medinilla podría haber circulado perfectamente como un pliego suelto, exento. Pero con todo, lo más notable es que se incorpora una nueva obra de nuestra autora con portada propia,
las fiestas de toros, juego de cañas y alcancías que celebró la nobilísima ciudad de México a 27 de noviembre de este año 1640. Se trata de un amplio poema de 106 octavas reales que sabemos fueron impresas a costa del ayuntamiento y por las que recibió 500 pesos. Al margen de estas dos amplias composiciones, tenemos noticia que participó en dos concursos poéticos, ganó el primer premio en el certamen por la canonización de San Pedro Nolasco con 6 décimas, recogidas por Fray Juan de Salavés en su manuscrita Relación Historiada de 1633, en la que se han encontrado evidencias de un temprano gongorismo en la Nueva España. Asimismo, con sus 4 décimas a la glosa expuesta, se alzaría con el tercer premio del certamen poético de la Inmaculada Concepción, México 1654, organizado por la Universidad de México. Una última composición que conocemos es el soneto al autor, que se incluye en los preliminares de los desagravios de Cristo en el triunfo de su cruz contra el judaísmo, de Francisco Corchero Carreño, de 1649. Por lo tanto, a lo largo de 2 décadas, María de Stade y Medinilla se postula como una escritora seglar, prolífica, pionera de las letras femeninas mexicanas. Apenas la antecede Catalina de Eslava, con unos pocos versos que circulaban manuscritos, entre los que cabe destacar el soneto dedicado a su tío, el poeta Fernán González de Eslava. Su obra plantea una visión del mundo desde su género, a la que se suma su condición identitaria como criolla, lo que infiere a través de unas marcas subjetivas diferenciadoras en un complejo sistema de poder dual, el de la metrópoli y el virreinato, que le obliga a pergeñar unas particulares estrategias de promoción. Su relación se justifica por la aparición de esa familiar, monja diletante, con un claro entramado epistolar ficcional, carta-poema, lo califica Chan Rodríguez, en el que margina el laude scriptatum propio de estas composiciones efímeras para narrarse a sí misma, con su mirada femenina desde su privilegiada posición. Sus fiestas de toros surgen como un encargo de la ciudad a una mujer poeta que por primera vez se adentra en la historia de la literatura de la tauromaquia, anticipándose a la relación de la corrida de toros que la imperial ciudad de Zaragoza hizo en obsequio de su Alteza, escritas por Eugenia Bueso, publicadas en 1669 en Zaragoza, difundidas en un pliego suelto de 2 hojas que ha sido editado recientemente por Marín Pina. Pero además se convierten en un fuerte alegato autorial evidenciado en el uso enfático de la primera persona. Yo, aquella que sin ley capté algún día en silva libre la festiva entrada. Por lo tanto, participa de los círculos letrados y culturales de la sociedad novohispana, ganando premios y prestigio, codeándose con los poetas contemporáneos y adquiriendo tempranamente una fama impropia a priori de su género. En este sentido, conviene destacar el apoyo que recibe de los jesuitas como promotores culturales, así como de las élites intelectuales de la Nueva España. Ha pasado inadvertida para la crítica el interesante escrito que el doctor Gutiérrez de Medina incluye al final de su obra, que le sirve como nexo entre su texto y el resto de los folletos que se incluyen en el volumen colectivo. Tras haber reseñado en detalle la arquitectura efímera de la fábrica del Arco Triunfal y sus adornos, rótulos y jeroglíficos, menciona el resto de opúsculos que trataron de la entrada virreinal y hace especial referencia a la relación de nuestra autora. Referencia en la que se observa muy bien el interés por ensalzar la figura de esta mujer, convertida ahora en el modelo de la escritura femenina novohispana, capaz de competir con las más afamadas polígrafas españolas. Las pongo a vuestra excelencia, señala, aquí como se imprimieron, como al fin de esta relación la descripción de la entrada de su excelencia en México por doña María de Stade de Medinilla, símil de la famosa sevillana doña Ana Caro. Esta utilización interesada del poder colonial, que promociona la figura de una mujer como exaltación patria, invita a reconstruir la variada red de relaciones que se forjaron en torno a esta escritora, que le permitieron alcanzar fama y nombre en una sociedad masculinizada, clientelar, sometida al modelo discursivo español en el que María de Stade de Medinilla intentará dejar su impronta. El siguiente pliego se inserta entre los escritos que surgen en plena guerra de papel para apoyar la restauración de la monarquía portuguesa. Cabe recordar la necesidad publicista hacia otras naciones europeas a la que se vieron advocados los portugueses, primordialmente Francia e Inglaterra, que tienen en su mano el reconocer al nuevo monarca luso. Pese a ello, siguen utilizando la lengua castellana, la lengua del enemigo, como lengua vehicular, tanto por su amplia difusión como para que también sea conocido por él. Los portugueses fueron conscientes, por lo tanto, que el bilingüismo les suponía una ventaja, una simetría que podía ser usada en su interés, porque era una lengua que ellos también podían hablar. No existe, pues, una asociación entre lengua y territorio o entre lengua
nación. En este conflictivo espacio surge el caso excepcional de una mujer sobre la que apenas tenemos noticias biográficas. Me refiero a este ramillete de flores a felicidad de este reino de Portugal. La obra está encuadrada dentro de esta guerra de papel o de tinta a la que Banda Anastasio ha dedicado varios estudios, en los que destaca la intervención del propio monarca João IV en la financiación de la Gaceta da Restauração, cuya fisonomía material se convierte en el modelo que adoptará muchos de estos folletos por restauración que inundaron el mercado librero portugués entre 1640 y 1668. La fecha de 1642 es notable e importante, ya que en ella ven luz un importante número de pliegos. Pero además, revisando el frontispicio en el que encontramos los pocos datos que este autor aporta a sí mismo, por ejemplo, el haber sido natural de Coimbra, cabe destacar el hecho de que posee licencias, algo inusual en este tipo de obras, desarrolladas en el vuelto de la portada de la dedicatoria a su Real Majestade, cuanto miña fortuna aquí aos ollos de vosa Majestad, dos quais receberá ser para se poder imprimir dando vosa Majestad licencia e ánimo para que eu prosiga as proezas, que nos pronostiquemos de vosa Majestad a quen Deus guarde por felices anos para a gloria deste reinos eternos dos alleos. Interesa asimismo el que ella misma es la encargada de costear su obra, enfatizando con ello aún más su independencia y capacidad para mostrar sus poemas en un mundo en el que la visibilidad de la autoría femenina no era precisamente sencilla. Dando un salto a la centuria siguiente, nos encontramos con las composiciones de una ignota poeta, dama de esta corte se nomina. Se trata de dos pliegos diferentes publicados con una distancia de apenas 5 años, ambos centrados en la Guerra de Sucesión Española. Como es sabido, a la muerte sin descendencia de Carlos II, el hechizado, se abre un importante conflicto entre los partidarios de continuar con la dinastía de los Habsburgo, la figura de Carlos el archiduque de Austria, y los que preferían el cambio dinástico con la entrada de los Borbones. Felipe d'Anjou había sido proclamado en 1791 rey de España, cumpliendo el testamento de Carlos II. Fue una guerra civil con una vertiente internacional debido a los intereses territoriales y comerciales que despertaba el Imperio español. Pocas potencias europeas se sustrajeron a las posibles compensaciones que podían extraer de una monarquía debilitada y sin sucesor. En este contexto, la guerra se extiende desde 1702 hasta la firma del Tratado de Utrecht en 1713, surge una importante literatura bélica a favor de uno u otro bando apuntalada con el apoyo del clero regular y secular. Pues bien, la muerte del príncipe Jorge de Darmstadt pasó a ser un tema recurrente, mítico en la literatura de cordel de la época por ambos bandos. Pese a su origen germánico, su celo en la defensa de la ciudadela de Montjuic le convierte en el modelo de la resistencia catalana, más concretamente barcelonesa, ante el ataque de las tropas francesas. Los Borbones habían usurpado el trono a los Austrias, soberanos legítimos de España, garantes de las libertades catalanes. La dinastía francesa llega a encarnar el mal, extranjera, intrusa, innovadora, fuente de opresión para Cataluña. En su romance de las coplas a la muerte del príncipe Darmstadt, la dama de esta corte deja en evidencia su adscripción al bando borbónico y su apoyo al virrey Francisco de Velasco. Lo más interesante, al margen de que muestra la muerte del príncipe como un episodio fundador de la historia de Barcelona, es que concluye su poema dejando su impronta femenina, hecho extremadamente notable, habida cuenta que es una mujer de naturaleza débil y con ciertas limitaciones, según se consideraba en la época, la que toma abierto partido en un conflicto bélico ajeno a su sexo, al adscribirse al bando felipista. Y no tenéis que altercar sobre quién es el autor, que no es clérigo ni fraile, que una mujer lo escribió. Pocos años después, posiblemente a finales de 1710, de nuevo coge la pluma esta ignota dama para ofrecer noticia de los sucesos que acaecían en la corte y sus aledaños. La primera composición de sus poesías varias hace referencia al dolor que causa la ausencia del monarca de la capital. En el verano de 1710 entra en Madrid el archiduque Carlos tras la huida de Felipe V. Ya antes, en 1706, había tenido que abandonar la corte. La estancia del archiduque fue realmente muy impopular, especialmente porque supuso el destierro de todos los nobles y especialmente de las damas afines a la causa borbónica. Una carta del señor Bandoma al general Guido Starhemberg
comandante supremo del ejército austríaco, quien había llegado a Madrid a entronizar al archiduque Carlos de Austria, datada el 29 de octubre de 1710, deja en evidencia el conflicto. Hallándome constituido en el cargo y la dirección de estos ejércitos, como generalísimo de ellos, no pude dejar de expresar a vuestra excelencia la novedad que ha causado la noticia que se ha tenido de la rigurosa orden que se ha dado ahí para que las señoras mujeres y las hijas de grandes de España y de otros señores y personas de distinción que se hallaban en sus casas y conventos de Madrid salgan de aquella villa y pasen a residir a Toledo, apremiándolas a su ejecución con amenazas y rigores como si fuesen reas, siendo así que el mismo respeto que siempre acompaña a unas señoras de su esfera y la total independencia de negocios e intereses públicos con que vivían en el retiro de sus propias casas y conventos dentro de una villa, que sin aguardar los impulsos del rigor, dio y mantiene la obediencia al dominante, debía servirlas de salvaguarda contra la irregular resolución que en lo sustancial y en el modo que se ha tomado con estas señoras, exponiéndolas la menos decorosa descomodidad y a las inclemencias de la presente estación. No en vano, surgieron numerosas coplas al propósito. En Madrid, Staremberg, siendo general de campo, aprisionó a las señoras y su fuero atropellando las llevaron a Toledo y allí presas las guardaron. El incendio de 1710 por parte de las fuerzas austríacas y el apresamiento del general Stahop junto a 4.500 soldados por parte de las tropas borbónicas que conllevarían la victoria de las batallas de Brihuela y Villaviciosa, definitivas para el desenlace de la Guerra de Sucesión, son otros dos de los temas que desarrolla en su pliego nuestra dama. Se convierte, pues, en una auténtica relación de sucesos, diario noticioso desde el punto de vista de una mujer que, además de ser espectadora de los acontecimientos, participa de ellos en cuanto también los sufre. El último ejemplo que traigo es el de una escritora apenas conocida en el panorama literario femenino, la salmantina María Gómez. Las escasas noticias que poseemos de su vida nos las aporta el cronista Manuel Villar y Macías. Doña María Gómez escribió una relación de las fiestas que se celebraron en esta ciudad de Salamanca desde el 10 de agosto hasta el 1 de septiembre de este año de 1733, a la colocación del Santísimo Sacramento de la iglesia nueva de su catedral, que se imprimió en cuarto en la imprenta de la calle Traviesa. Obra del gusto literario dominante, pero, en consideración a ella, la socorrió el Cabildo en octubre de aquel año con la cantidad de 120 reales y con la promesa de otorgarla tan luego como vacase una dotación de pobre, como lo hizo, adjudicándola una del doctor Olivares, pues estaba en extrema necesidad, porque su marido, Mateo González, cirujano, se hallaba enfermo y con más de 70 años. Murió en 1757 y ella al año siguiente o poco después. La enterraron en San Benito. No se conoce ejemplar alguno de esta relación que se escribe para festejar la conclusión de unas obras que se habían dilatado en el tiempo, de 1513 hasta 1733, y que, como es de imaginar, originó una amplia literatura efímera, recopilada en parte en la obra de Calamón de la Mata y Brizuela, glorias sagradas, aplausos y elogios poéticos en la perfección del hermoso templo de la Catedral de Salamanca, publicado en 1736. Por el contrario, sí he localizado un romance en elogio de la notable fábrica de la suntuosa iglesia catedral de Salamanca, insertado en el ceremonial de la catedral, en la que el racionero y maestro de ceremonia de la Santa Iglesia Catedral y fundador del Colegio de Huérfanos de la ciudad del Tormes, don Diego de Mora y señor de Coca, se preocupó de compilar junto a otras relaciones y pliegos de gran interés. El romance de María Gómez no es una obra literaria de gran importancia, ripiosa en algunos casos, y quizás excesivamente erudita en determinado momento, acorde al gusto de su época, pero resulta muy interesante por el hecho de que nos la sabemos una mujer que se ve abocada a escribir, como hemos visto, a cambio de un incentivo económico. No se trata, pues, de una escritora profesional, sino de una mujer que escribe circunstancialmente por necesidad. Por ello, y precisamente para justificar el que tome la pluma, algo ajeno a su género, sumado a su falta de pericia profesional, se ve obligada a legitimar su obra echando mano a la querella de las mujeres, repasando la historia de las salmantinas que han sido modélicas. Los escritores que trataron de Salamanca dejaron un gran empeño a todas las mujeres de esta ciudad, contándonos las virtudes, sabiduría y merecimientos de muchas mujeres antiguas que ilustraron a Salamanca su patria, dejando las que por el valor se hicieron famosas,
Haré breve mención de otras que por su entendimiento y letras fueron celebradas. Doña Beatriz Galendo fue maestro de la católica reina doña Isabel, a quien enseñó con toda perfección la lengua latina. Doña Catalina de la Estrella, tan diestra en la lengua latina, francesa e italiana, que fue por su erudición esplendor del sexo femenino, y celebradísima por la noticia de la historia. De doña Lucía de Medrano, dice Luceo Marineo Sículo, la oyó leer facultad en esta universidad y la vio orar en público, causando admiración su rara elocuencia. Doña Cecilia de Morillas, por otro apellido Enríquez, fue mujer de tan raras dotes que fuera de la destreza en que se aventajaban los más excelentes en hacer y pintar varios géneros de letras, con envidia de las imprentas, le eran igualmente familiares la lengua latina, griega, italiana y francesa, sin que hubiese arte, facultad o ciencia en que no fuese eminentemente docta. Estas y otras muchas me estimularon con su ejemplo a que procurase yo, sin atender a la cortedad de mi talento, a contribuir con alguna publicación al aplauso de mi patria, Salamanca. Si nos damos cuenta, su texto se sitúa en una órbita similar a la que veíamos en la censura que el jesuita Juan de San Miguel realizaba a la relación de María de Estrada Medinilla, aunque su significado resulta bien distinto, habida cuenta el contexto y el interés que le mueven. Sea como fuere, lo que sí es evidente es que muchas mujeres encontraron en los pliegos de cordel un espacio más versátil y rápido donde intentar mostrar a la vez que sus capacidades literarias, poéticas, su propia existencia. Gracias.